¿Qué tal? Un gusto en escucharlos los dos. Igualmente. Bueno, Leopoldo, hemos vivido en estos días una serie de sucesos que podrían ser parte de una película de Fellini si no fuera porque están sucediendo en el escenario político argentino. Y con esto me estoy refiriendo a lo que acontece alrededor de la, vamos a denominarlo causa, de las fotocopias de los supuestos cuadernos. Sí, a ver, yo no quiero caer en teorías simplemente conspirativas, pero Sí, completamente. Pero de todas maneras uno no puede dejar de vincular hechos que no son casualidad, sino que son causalidad. Creo que no es necesario indicar que América Latina está sufriendo un embate muy fuerte de quienes quieren recolonizarla. Para esto no solamente necesitaban remover gobiernos populares, sino fundamentalmente remover la política. Sí. Estos grupos han llegado estos grupos concentrados, tanto del sector financiero como el complejo militar industrial de Estados Unidos, han llegado a la conclusión de que la democracia no les sirve. Esa democracia que se empezó a recuperar en el continente a mediados de la década del 80, casi precisamente en el 83 con Argentina en adelante. Sí, señor. Bueno, atravesó un periodo de muy alto nivel de incidencia y de participación, que fue de los últimos 12 años, 15 años en el continente, y bueno, creo que han llegado a esa conclusión. Y han movilizado los brazos que tienen a su disposición, en este caso el poder mediático y el poder judicial. El poder judicial ha sido históricamente en la Argentina el refugio de los grupos más conservadores, más reaccionarios, de la derecha argentina. Y ahora, bueno, está cumpliendo un rol protagónico en esta ofensiva que pretende recolonizar el continente. Me parece que es muy evidente que la mayor parte de estas causas tienen como objeto precisamente profundizar la persecución política a los movimientos populares y a quienes los encarnan. Independientemente de que en algún caso puedan apoyarse en algún dato objetivo de la realidad, como puede ser el caso, bueno, obviamente de José López, ¿no? Sí. Y en otros casos, lisa y llanamente, inventando causas. En el caso de la Argentina, para no abarcar el caso brasilero, que también es un caso referente. Un referente de esta situación, bueno, inventaron la causa de dólar futuro, inventaron la causa del memorándum con Irán y el supuesto delito de traición a la patria, y así sucesivamente. Inventaron el asesinato o el supuesto asesinato de Nisman. Y bueno, yo creo que esta causa también demuestra de qué modo se está terminando con el Estado de Derecho en Argentina, de qué manera impune un juez de la nación aprieta a personas para que declaren en función de lo que él necesita para seguir instruyendo esta causa, de qué manera le cayó en las manos, totalmente irregular, del mismo modo que irregular fue la actuación del fiscal, que supuestamente cuando tenía esta denuncia, en vez de llevarla a sorteo, se la llevó a Bonadío. Se la llevó directamente al escritorio de Bonadío, que es la herramienta más visible de persecución sobre Cristina Kirchner. Están desesperados en el intento de demoler la figura de Cristina Kirchner, si fuera posible meterla presa, si fuera posible inhabilitarla para participar en procesos electorales. Y me parece que esta es la cuestión de fondo, porque todo lo demás es parte de un folclore. Está claro que en la Argentina siempre funcionó la cartelización de la obra pública. ¿Está bien? No, está mal, pero siempre funcionó. El producto más genuino de esa cartelización se llama Mauricio Macri. Cuando se inició el proceso de la dictadura militar tenía 7 empresas y gracias a la cartelización terminó con 47 empresas cuando cayó la dictadura.
Pero bueno, pero esta es otra circunstancia. Yo lo analizo desde el punto de vista estrictamente político. Sí. Sí, sí. A propósito de lo que señalaba Moro, hace minutos nomás lo comentábamos al aire, que si uno, hoy que aparecen una serie de personajes que suelen autodenominarse arrepentidos, si uno tuviera la posibilidad de revisar históricamente quiénes se han hecho cargo o qué empresarios se han hecho cargo de la obra pública en la Argentina, vamos a encontrar muchos nombres que hoy están dentro de ese grupo de gente, ¿no? Pero obviamente, y además no son arrepentidos de nada, están buscando aliviar su situación, pero... Ven una oportunidad. Claro, pero lo concreto es que, sí, aliviar su situación, eludir sus responsabilidades, tanto pasadas como presentes, porque siguen haciendo obra pública en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Además, sí, es bueno recordar dos o tres cosas que me parece que son muy elocuentes. Una de ellas: ¿quién fue el primer dirigente político en la Argentina que dijo que había que investigar toda la obra pública? Cristina Kirchner en el 2016. Sí, claro, sí. Lo dijo ella, lo dijo su fuerza política, lo dijo en tribunales, lo dijimos en el Congreso presentando un proyecto tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Por supuesto, el macrismo de ninguna manera iba a tolerar eso, así que rechazaron las propuestas en el Congreso Nacional para investigar toda la obra pública. La justicia miró para otro lado. ¿Quién fue la que dijo hace unos años atrás que había que reformar un sistema de un poder judicial que estaba corrompido? Estaba pensando exactamente en eso. Que envió proyectos concretos que fueron o rechazados en el ámbito parlamentario o declarados inconstitucionales por la propia justicia. Entonces me parece que está claro que estamos frente a una farsa protagonizada por los farsantes que han sido beneficiarios de todo esto en los últimos 40 o 50 años en Argentina. A propósito de lo que señalaba al respecto de, bueno, que no se ha revisado, por ejemplo, el rol que cumple o que está cumpliendo, y no se intenta revisar el rol que cumple o que está cumpliendo el aparato judicial en la Argentina, el sistema judicial. Realmente llamarlo poder judicial me parece que es endilgarle una categoría que le queda un poco grande, pero me da la sensación de que por un lado el Poder Judicial hace todo lo posible por que no se cuestione el funcionamiento del sistema político, pero por otro lado intenta vaciar a la política de contenido. Total. Absolutamente. A ver, las nuevas formas de dominación necesitan arrasar con la política, como decíamos recién, arrasar con las burguesías nacionales. Además, a ver, hoy mismo, en nuestro país están simultáneamente presentes una misión del Fondo Monetario Internacional y el jefe del Pentágono. Claro. Hoy. Sí. Esto no es solamente un símbolo. Hace 20 años que el jefe del Pentágono no visitaba el sur de América Latina. Llega a Brasil, a Colombia, a Chile y Argentina. Claro. Y además lo dice en su viaje a los corresponsales que lo acompañaban con todas las letras, que viene a fortalecer sus vínculos con las Fuerzas Armadas locales, entre otras cosas por la preocupación que tienen en Estados Unidos por la presencia de China en el continente. Y efectivamente esta es la batalla que se está librando. Lo que pasa es que es una batalla que nos va a traer nuevamente al continente la violencia institucional. Claro. De hecho es lo que está ocurriendo. Hay una crisis muy seria en la frontera entre Colombia y Venezuela, crisis que en su momento, siendo secretario de la UNASUR, Kirchner neutralizó, de la misma manera que al principio de la democracia Alfonsín neutralizó el intento de invasión norteamericana a Nicaragua. Habíamos logrado el estatus de continente de paz en el cono sur de América Latina. Bueno, esto es lo que está sucediendo. Al son de las nuevas amenazas, como hablan ellos, están queriendo restablecer las doctrinas de la seguridad nacional que en la década del 60, 70 y
apenas una parte del 80 les permitió mantener dictaduras militares con el cuento de la Guerra Fría. Claro. Leopoldo, ¿y usted dice que, como dicen muchos, que este modelo no cierra sin represión? ¿Qué opina? Miren, yo creo, reitero, que ellos han llegado a la conclusión de que la democracia no les sirve. Sí, sí, sí. Diarioca.com. Yo ayer le decía... A ver, perdón, ¿este modelo de democracia no les sirve? ¿O prefieren instalar una suerte de ilusión democrática dentro de...? Bueno, hay toda una teoría alrededor de lo que se denominan los estados de excepción. Hoy podríamos decir que, por ejemplo, Brasil vive un estado de excepción. Claro. Fue removida la presidenta electa por 55 millones de brasileros por 60 personas, que en general son todos corruptos. Sí. Se le impide por una sentencia absolutamente arbitraria al candidato de mayor volumen electoral, que es Lula, participar de la elección. Sí. Si yo les preguntara a ustedes, ayer hice este ejercicio con un grupo de dirigentes importantes, éramos 5 o 6 dirigentes que teníamos una larga trayectoria de militancia política en distintas fuerzas. Entonces le dije, muchachos, ¿qué va a pasar en Brasil en los próximos 2 meses? Nadie sabía contestar, ni yo mismo. Claro, claro, sí, sí, sí. Hay un presidente que tiene 1% de respaldo de la población. Digo, ¿va a haber elecciones en octubre en Brasil? Sí. Digo, sí. el peso que están adquiriendo otra vez las opiniones de las Fuerzas Armadas en Brasil es determinante. ¿Y el pueblo que no reacciona? Bueno, eso forma parte de una estructura cultural muy arraigada en el pueblo de Brasil, digamos, ¿no? No tienen la misma riqueza política que tenemos los argentinos. Los argentinos tuvimos a lo largo de la historia 2 grandes movimientos populares que marcaron profundamente al pueblo argentino, que fue el irigoyenismo primero, el peronismo después. Sí, tuvimos presidentes como Irigoyen, como Perón, como Alfonsín, como Néstor, Cristina. Claro. Tuvimos la reforma universitaria, tenemos un movimiento obrero que es el de la tasa de sindicalización más alta del continente. Tuvimos una transición democrática no pactada, apoyada en Memoria, Verdad y Justicia, con juicios a la Junta, con ADEP. Tuvimos un gobierno reciente de Néstor y de Cristina que demostró que se puede gobernar sin las herramientas del neoliberalismo, sí, incluir claro. A los ciudadanos, liberarnos de las ataduras con el fondo. Tenemos una historia, vos fíjate que cada vez que hay necesidad de resistencia popular se movilizan centenares, miles de compatriotas. En Brasil reúnen 10.000 personas en una población de 200 millones y ya creen que es una multitud. Claro. Por eso digo que estos sectores conservadores que nos están gobernando en América Latina quieren clausurar la política, pero además quieren clausurar la democracia, buscando distintas formas que los adapten a los tiempos modernos. Yo me acuerdo que en Uruguay, por ejemplo, existió en un momento dado un presidente Bordaberry, que era un presidente electo que se terminó transformando en títere, como es el caso de Temer, de los grupos dominantes y de las Fuerzas Armadas. Hoy las Fuerzas Armadas no tienen el protagonismo corporativo que tenían en el pasado, y por lo tanto por eso no los intentan usar de instrumento, a pesar de que ahora, a la luz de esto que llaman las nuevas amenazas, en realidad más que usar a las Fuerzas Armadas las quieren transformar en Guardia Nacional, para usar sí a las fuerzas de seguridad que están mejor equipadas, con mejores salarios, en la represión interna. ¿Y a usted no le parece, Leopoldo, que esto se repite un poco con Macri? ¿A usted le parece que Macri tiene estas ideas o es también una especie como de instrumento de los grupos dominantes y de los medios y de toda una influencia que es una especie de plan Cóndor que está arrasando la región? A ver, yo creo que Macri ideológicamente está al lado de esta interpretación histórica. Lo que sí también estoy empezando a advertir es que pareciera que Macri ya no les resulta funcional, pero no porque no piense como ellos, sino porque exhibe una enorme torpeza, porque acá se da en la Argentina una característica, que también muchas veces lo discutimos con los militantes. Algunos dicen, bueno, están haciendo lo que querían hacer, están imponiendo un modelo neoliberal, y es cierto. Otros te dicen, bueno, esta banda vino para robar, también es cierto, porque todos los negocios que está haciendo el gobierno, mejor dicho,
el macrismo con el Estado pasa por sus propias empresas, Sí, o la de su grupo de amigos. Exactamente. Y otros te dicen son torpes, y también es cierto, yo creo que se dan las tres condiciones, por eso en menos de 3 años han desquiciado la economía argentina, han desquiciado el tejido social de la Argentina, y ahora van camino al desquicio institucional. ¿Y no piensa que ya está finito esto, que está perimido, como dicen muchos? ¿Perdón? Que digo que sí, que ya está, este modelo está acabado y que solo falta esperar, ¿o qué le parece a usted? No, a ver, el modelo no está acabado. Yo creo que lo que está acabado es el gobierno. Creo que el macrismo no tiene retorno. Sí. Me da la impresión de que los grupos dominantes están buscando de qué manera sustituirlo y continuar adelante. Sustituirlo tanto en un proceso electoral con candidatos que representen la continuidad de este modelo, bajo otras formas, o sustituirlo antes de que este proceso gubernamental acabe. Hay sectores que están pensando que no somos precisamente nosotros, porque lo paradójico de esto es que nosotros desde la oposición seguramente somos los que más fuertemente estamos sosteniendo el régimen democrático. Hay otros que se muestran amigables con el gobierno, pero son en realidad los que están teniendo actitudes golpistas, que están buscando un reemplazo, asamblea legislativa, presidente de transición, etcétera, etcétera. E incluso habría que ver si de alguna manera esta maniobra de Bonadío no apunta en esa dirección, ¿no? Sí, y también, parafraseando un poco lo que usted acaba de señalar, los modelos parecen no terminarse, porque si uno se pone a hilar un poco más fino, este perfil o esta forma neoliberal no es ni más ni menos que el ayornamiento de aquellos viejos conservadores. Absolutamente, hay una continuidad en todo sentido, en contenido, en símbolos. Claro. Mirá, casualmente ayer, mientras se producía esta parodia trágica de los la policía allanamientos, entrando a los mazazos y con tenazas, con perros, rompiendo todo, etcétera, un militante nuestro me hizo llegar una foto de la casa de Irigoyen, que era una casa muy modesta en la calle Brasil. Sí, señor. Destrozada el 6 de septiembre del 30, arrancada, rota las paredes, porque le habían hecho creer a la gente que Irigoyen tenía oro escondido en las paredes. Sí, es verdad. Y fue una turba, ingresó junto con personal policial, etcétera, destrozaron todos los muebles, las paredes, rompieron todo, las camas, etcétera, etcétera. Digo, hasta en lo simbólico se mantiene este modelo. Lo que pasa es que son modelos que no son solamente económicos. El neoliberalismo hoy es un modelo también político, es la pretensión de cambiar la estructura social de la Argentina. No es solamente favorecer la bicicleta financiera y por lo tanto la fuga de capitales para enriquecer las cuentas en el exterior. O las 1000 familias oligarcas, ¿no? También. Claro, no, pero ellos quieren transformar la realidad de la Argentina, la estructura social. Esa pirámide que se fue construyendo a través del acceso de los movimientos populares al gobierno. Entonces quieren en la cúspide de la pirámide 3, 4 millones que vivan relativamente bien y 40 que se queden del otro lado del alambrado del country, que es hasta donde llega la mirada de estos grupos dominantes. Claro. Bueno. Una especie de preperonismo. Claro, por eso te desarrollan la teoría de la meritocracia, que se opone precisamente al concepto de democracia. En la democracia se supone que todos debemos ser iguales en materia de oportunidades. La ausencia de Estado que estamos viendo en salud y en educación. Nosotros hacemos un seguimiento continuo todos los días acá en esta radio y realmente es pavoroso las cosas que están pasando, Leopoldo. Pero absolutamente, por eso yo digo que nuestro deber, me refiero al del movimiento popular argentino en todos sus matices, es en esta etapa cuidar al pueblo argentino, porque ellos cuidan los intereses de los grupos muy minoritarios. Nosotros tenemos que cuidar la salud de los argentinos, la educación de los argentinos, la calidad de vida de los argentinos, y a esta altura también claramente tenemos que cuidar la libertad de los argentinos. Entonces, esa es la función esencial que tenemos que asumir. Muy bien. Bueno, Leopoldo Moró, le agradecemos muchísimo el contacto con AM530 Somos Radio. Me quedaría hablando con usted horas, porque realmente salen, a medida que vamos desarrollando la conversación, salen más y más cosas para ir abordando, pero bueno, en otra oportunidad continuaremos. Pero con todo gusto y gracias por la paciencia, No, que vaya muy bien. Por favor. Un abrazo, Leopoldo. Leopoldo Moró, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.